Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio la señora Claudia Elena Zapata. Ella es experta en alimentación saludable, en cocina saludable, y va a estar acompañándonos en este rato para hablarnos de una paz saludable, para compartir con nosotros un tema de coyuntura. Buenos días, Claudia, y gracias por estar en el programa. Buenos días, don Alberto. Buenos días a los televidentes. Gracias por invitarme. Está también con nosotros Orlando Riascos Ocampo, a quien ustedes ya conocen. Él es economista, estuvo vinculado al M19 precisamente en la época en que en los años 90 el M, en el marco de los acuerdos políticos que hizo con el gobierno de entonces, lideró la constituyente que terminó en la nueva constitución que ayer cumplió 25 años de estar vigente. Buenos días, Orlando. Buenos días, José Alberto. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los televidentes. Y nos acompaña Sebastián Acosta Zapata, joven politólogo y sociólogo que viene acompañándonos hace ya algunas semanas en este programa. Buenos días, Sebastián. Buenos días, José Alberto, a todos mis compañeros de la mesa y a ustedes, amables televidentes. Muy bien, pues el tema que tiene el país hoy en la coyuntura actual no es otro que el de cómo terminamos de digerir los acuerdos que se están cocinando en La Habana y qué se puede esperar de estos acuerdos. Todos los días, parece que a cuentagotas, van saliendo nuevas noticias. Ayer, por ejemplo, el ministro del Interior encargado anunciaba que había un nuevo acuerdo con las FARC para la reforma del sistema electoral colombiano, para algo así como las bases de lo que será un nuevo estatuto de partidos y un nuevo estatuto para la oposición. Y también dejó claro que en los próximos 6 meses después de finalizado el acuerdo, esa comisión de alto nivel que se conformaría y que no será nombrado por agentes políticos colombianos de los partidos, sino por personalidades representantes de centros de pensamiento, de universidades, de instituciones incluso internacionales, estructurarán el cómo va a integrarse la cúpula de las FARC al quehacer político partidista en adelante. De hecho, 2 organizaciones políticas que hasta ahora habían sido más o menos marginadas de todos los procesos del escenario político electoral ya tienen nombre propio: Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, que tendrán que ser escuchados, deberán ser tenidos en cuenta en cualquier discusión que a partir de ahora se tome con respecto a cómo vamos a manejar el país desde el punto de vista de las fuerzas políticas que entran a competir
por el gobierno en el Ejecutivo, por el gobierno en lo legislativo y por el gobierno en el Poder Judicial. Bueno, ese es el tema con el que quiero comenzar. Yo le quiero pedir a usted, Orlando, que nos haga una pequeña remembranza de cómo fue ese momento en el que Antonio Navarro Bol, Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe comenzaron a dirigir la Asamblea Nacional Constituyente en nombre, entre otras cosas, Antonio Navarro, de ustedes, los militantes del M-19, y que terminó en la Constitución que lleva ya 25 años. Bueno, precisamente se conmemoraron el pasado 4 de julio 25 años de la expedición de la Constitución del 91. Yo creo que ha sido el acontecimiento más importante del siglo pasado, porque después de más de 100 años de la Constitución de 1886 se promulgó esta carta, que yo creo que ha sido una carta donde le ha dado muchas libertades y sentido democrático a los colombianos. Porque, por ejemplo, se visibilizó por primera vez a las comunidades afrodescendientes, se habló de un país laico, o sea, no solamente dependiente pues, del corazón de Jesús, de la religión católica, sino que se desprendieron otras religiones, el tema de la tutela, digamos, o sea, el tema de la participación ciudadana. Yo creo que es una constitución importante. ¿Cómo se gestó? A partir de un proceso, digamos, de dejación de las armas del M-19, del EPL, el Quintín Lame, del PRT, unas organizaciones insurgentes, y recogiendo el sentido y el clamor de muchos jóvenes con la séptima papeleta cuando hablaron de una nueva constitución, porque inclusive no había un mecanismo real para que el gobierno lo pudiera hacer. A partir de ese mandato ciudadano, el M-19 se plegó a esa situación y se convocó una elección de constituyentes, donde la Alianza Democrática M-19 constituido como partido fue la tercera fuerza política y unido con el Partido Liberal y con otros sectores del Partido Conservador lograron hacer esa unión tripartita para sacar la Constitución del 91, que yo creo que ha sido el hecho democrático más importante, como lo dije, del siglo pasado y que lo sigue siendo aún ahora, que luego ha sido sujeto de muchas reformas, indudablemente, que han sido retrógradas, que han ido en contravía del espíritu de la Constitución del 91 y que ha sido, digamos, generada por esa maquinaria politiquera electoral que se gestó después del 94, cuando salieron los mismos constituyentes que según en el momento del 90 renunciaron a ir al Congreso. Fue una jugada que le hicieron allí a Antonio Navarro, que ingenuamente Antonio Navarro aceptó que esos que habían sido constituyentes no fueran nuevamente al Congreso de la República. Y eso permitió que hubiese pues de entrada nuevamente la coalición de partidos tradicionales que empezaron a imponer cosas que ya conocemos en el país. Destaco de estos acuerdos ahora con la guerrilla de las FARC lo que usted acaba de mencionar. Primero, que haya una nueva regla de juego para las elecciones. Yo creo que eso es fundamental. Ojalá las elecciones fueran financiadas por el Estado. Porque aquí el grave problema que hay, digamos, de las elecciones es los dineros mal habidos, la financiación que se da en muchas situaciones del país y además los recursos del Estado, que si es igual para todos los candidatos, se harían unas reglas de juego importantes. Y lo otro que usted no mencionó, el estatuto de la oposición. Me parece muy importante que el estatuto de la oposición, porque empiecen a mirar la nueva oposición, pues que el Centro Democrático y otros nuevos elementos de la política como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica o lo que surja de los acuerdos con la guerrilla del ELN y la guerrilla de la FARC. Entonces yo creo que ese escenario político es importante porque en una democracia lo importante no es solamente participar, lo importante es que puedan ganar los sectores que vienen de la oposición, los sectores que no han gobernado ese país, porque ese país siempre ha sido gobernado por unas minorías que son el Partido Liberal y el Partido Conservador, hoy, digamos nuevamente, reformuladas en Cambio Radical, el Partido de la U y otros sectores, pero ha sido gobernado siempre por los mismos, con las mismas circunstancias. Sebastián, escuchando este antecedente que nos muestra Orlando, a usted le pregunto, usted que es un joven caleño y que no pues, estaba llegando al mundo, ¿no? En esos años. Se firmó la Constitución y a los 3 meses nací yo. O sea que usted es post-Constitución. Es hijo de la Constitución. Es hijo de la Constitución. Bueno, usted tiene mucho que hablar porque nació en el marco de esa nueva ambiente constitucional. Hoy día pareciera que hay sectores de la opinión en Colombia que dicen, bueno, pero es que se le está haciendo mucha laraca al acuerdo con las FARC y es apenas uno de los actores en el conflicto. Y van a quedar los helenos y la Bacrin y etcétera, haciendo de las suyas. ¿No será que esto es un remedio de paz lo que se está cocinando? Dicen algunas personas y algunas instituciones y sectores de la sociedad colombiana.
Usted que es un joven, que no vivió la guerra del siglo pasado, pero que nace en un contexto donde el país quería modernizarse y sin embargo la guerra siguió atizada, ¿qué lectura hace del momento que vivimos? Mire, el conflicto armado existe, así muchos sectores no lo quieran reconocer, y es un conflicto específicamente con unos actores que están armados y al margen de la ley. En su momento fueron los paramilitares, ya ahora se dicen BACRIM o han cambiado, digamos, el nombre, neoparamilitarismo, etc. El ELN, las FARC y el EPL, que digamos después de lo que Orlando citó ahora, pues cambiaron de razón social, digamos, ya no era el Ejército Popular de Liberación, sino que se convirtió, digamos, en un reducto narcotraficante. Entonces, en ese mismo lado uno ve, bueno, y tras de eso sumarle los narcotraficantes como tal. Entonces se ve que la gama de actores que están al margen de la ley combatiendo con el Estado por territorios es amplia. ¿Qué significa que se logre que las FARC, que es el principal y el más grande de todos, el más histórico, el más viejo, se desmovilice y entregue las armas? Pues significa que ese conflicto armado que ha sido problemático, que es anacrónico, pues se está desmontando poco a poco. Es claro, todavía quedan muchísimos problemas en Colombia, la desigualdad social, la pobreza, un sistema de salud nefasto, un sistema de educación que no da a las necesidades de la gente. Entonces, pues la gente que dice que no, que es que se está haciendo mucha laraca, pero es que las cosas se solucionan un problema a la vez. Primero solucionemos el asunto con las FARC, ya después de que acabamos con ese monstruo mediático, porque si uno va a ver los números de muertos como tal, el conflicto armado y la guerra, digamos que el principal actor que es las FARC, representa el 15% de los muertos en Colombia, de los muertos violentos, el otro 85% es violencia urbana. En los años 90 hubo el movimiento de la séptima papeleta, correcto, que fue la que, como explicaba Orlando, fue la que inspiró a que naciera la Asamblea Nacional Constituyente finalmente, y era conformado, liderada por muchachos que tenían en ese momento la edad que tiene usted hoy. ¿Usted hoy es optimista frente al resultado inmediato que va a tener este proceso de negociación en que está Colombia? Claro que sí, claro que soy muy optimista, porque la paz hay que construirla. Y se construye paso a paso, porque no es que de la noche a la mañana pasemos de una distopía a una utopía, sino que, bueno, ya se desmoviliza las FARC, ya el presidente Santos con el ministro de Defensa dijeron que si el ELN no ponía una voluntad clara de negociación, pues iba a caer toda la fuerza sobre ellos, la fuerza del Estado, la fuerza militar. Entonces me parece que es importante esta negociación. Si el ELN no aprovecha este momento histórico, porque el ELN es la segunda guerrilla más grande de Colombia después de las FARC, si no aprovecha este momento histórico donde la principal guerrilla ya dice, bueno, reconozco el Estado, reconozco la legitimidad del Estado y la institucionalidad del Estado para casi deponer mis armas y cumplir mis ideales por vía política, si el ELN no aprovecha eso, ya no lo aprovechó por lo menos en los próximos 25 años. Y ahí sí la guerra va a ser de frente, porque ya el principal actor, que es las FARC, no va a estar. Claudia, sí. Orlando ha sido un político en ejercicio y Sebastián es un analista político desde su disciplina de formación. Usted es una profesional que, por razón de su oficio, que tiene que ver con la alimentación saludable, con la cocina sana, ha tenido mucha cercanía con grupos de campesinos, con grupos veredales, rurales, que viven las realidades del campo. Desde ese entorno en el que usted se mueve, ¿qué ha podido percibir de las gentes? ¿Son optimistas? ¿Son escépticos? ¿Ven que hay un futuro? ¿Usted misma cómo lo interpreta? Bueno, bien, yo al principio no estaba como muy segura o no le paraba no le prestaba mucha atención al proceso. Ahora veo que va en serio, ahora le estoy creyendo, pero como usted lo dice, cuando uno va a las veredas, cuando uno va a comprarle un kilo de tomate a los campesinos, cuando uno va a conversar con ellos, ellos no saben, yo misma no lo sé, cómo vamos a aterrizar todo esto que se vea de manera práctica reflejado, por ejemplo, en los precios de venta, no tanto en las ayudas, pero que sí los campesinos empiecen como a ver
¿En qué les va a ayudar? ¿En qué les va a mejorar su vida? Es decir, ¿cómo vamos a aterrizar todo esto que los expertos hablan tan bonito, que está en palabras tan técnicas? Como mi pregunta es, que la hago pues porque los campesinos también me la hacen, es ¿cómo vamos a aterrizar de manera práctica y en qué se va a ver la calidad de vida que mejore de los campesinos, de sus hijos, de la producción, de los precios de venta? Es decir, yo no veo por dónde esto va a empezar a ser una realidad. No, yo creo que, digamos, la total incidencia de la disminución de la guerra, la terminación del conflicto, va a ser en el campo, porque es que realmente donde se da la guerra es allí, donde hay la presencia de las guerrillas es en el sector rural, no en el sector urbano. Digamos, una guerrilla como el M-19 es una guerrilla más urbana, mientras una guerrilla como el ELN o la guerrilla de las FARC están en el campo. Por ejemplo, para hablar aquí del Cauca, pues obviamente va a afectar la economía del Cauca porque va a sacar, digamos, actores violentos y va a permitir que se pueda sembrar, que se pueda sacar los productos sin tantas dificultades. Obviamente no van a cesar todas las dificultades porque no son los únicos actores, digamos, que hay allí, y de pronto otros actores querrán irrumpir en el escenario. Pero ayer hubo una reunión donde el senador Jorge Iván Ospina convocaba al tema del plebiscito, iniciar el tema del plebiscito, y mencionaba una conversación que tuvo con Pablo Catatumbo, ya, digamos, nos lo mencionaba aparte, y decía que el sector de la FARC iba a poner mucho énfasis en el tema de la producción agrícola, o sea que casi que todo su tema, digamos, ideológico, seguramente porque yo estaba ya es mirar el tema de sembrar, inclusive nosotros cuestionábamos ese tema de ese modelo, porque Colombia, digamos, hoy no debe, Colombia no tiene problemas de desabastecimiento, digamos, de los productos. Si uno se pone a mirar, aquí el sector más pobre de la población tiene el abastecimiento asegurado. Si uno va, por ejemplo, al distrito de Ocoranca, a pesar de que la gente no tenga muchos recursos, encuentra la zanahoria, encuentra el pollo, encuentra el tomate, casi todo lo encuentra, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Venezuela o en Cuba o en esos países que tenemos ese abastecimiento. Entonces, digamos, ¿por qué, digamos, la FARC están pensando un modelo campesino, un modelo agrícola, y no están pensando en un proyecto más abierto a la ciudadanía? Esa es una de las inquietudes que teníamos ayer. ¿Y por qué la FARC está en eso? Seguramente porque están insertos mucho tiempo en ese modelo económico, han estado en el campo. Por ejemplo, Catatumbo hace 30 años no viene a Cali, y él es natural de Cali, no conoce Cali. Entonces, esa va a ser una dificultad de la visión que tiene la guerrilla de la FARC, que tienen una visión de la política urbana real, y van a estar muy insertados en el tema del campo. A mí me parece que es bueno esa noticia de la demolición de la guerrilla de la FARC, porque ¿cuántos hombres hay en ese momento en guerra? 8.000, dicen ellos, más 8.000 milicianos, 16.000 personas que salen del conflicto, de todo tipo de conflicto, y que van a estar vinculados a la vida civil y que pueden ser inclusive productores, pues indudablemente le ayudar al campo, y ojalá eso ayude a que se abaraten los productos nuestros, a que esas cadenas, digamos, de intermediación se terminen, porque una de las cosas graves del campo es que los productos los traen los campesinos, los indígenas, lo producen muy barato y llega aquí carísimo por la cadena de intermediarios. El punto 1 de los acuerdos es una reforma rural integral. Una reforma rural. Partiendo de ese principio, ¿qué se va a hacer? Se van a mejorar las vías terciarias y las principales para que el campesino pueda sacar sus productos de una manera mucho más fácil y más barata. Se va a tecnificar el campo, pero no en agroindustria ni en agroempresa, sino del pequeño campesino. Entonces le van a enseñar nuevas técnicas, o mejor, van a desarrollar con ellos nuevas técnicas para sembrar, nuevas técnicas para producir, y todo esto pues va a hacer que el sector rural tenga un papel protagónico en el posconflicto, o digamos en los posacuerdos, ¿no? Entonces es importante que la ciudadanía y que la gente entienda eso, que es que los acuerdos involucran un elemento mucho más grande que simplemente la desmovilización, la entrega de las armas y la participación en política. Ahí también está el estatuto de la oposición, que no solamente la izquierda ni la extrema izquierda se va a beneficiar de ella, sino también todo el que no esté alineado con el gobierno. Se va a beneficiar las víctimas, porque la garantía de no repetición es importantísimo, pero también la verdad y la justicia transicional. Y en la cuestión del agro, pues ya que la pregunta suya va orientada hacia allá, es importante tener en cuenta que los campesinos van a ser los protagonistas en todo este elemento, porque como lo dijo ahora Orlando, en el principal escenario donde la guerra ha impactado ha sido en el campo, ¿no? Entonces han quedado marginados, digamos, de los grandes movimientos modernizadores de Colombia. Entonces ya cuando se dice, bueno, un momento, hagamos este alto en el camino, porque el acuerdo es un alto, ya dejemos de matarnos, basta ya, y vamos a
a solucionar nuestros conflictos por otro lado. Entonces, ¿cuál es el origen, digamos, primero de las desigualdades sociales? Pues el campo. Porque si uno ve la historia de la guerrilla, surgieron en los años 50, 60 con las guerrillas liberales y los llanos orientales, y eso eran básicamente campesinos. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado les dio la espalda y tras de eso los acusó de vándalos. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que el campesinado va a tener un papel importante, porque el primer punto de los acuerdos lo dice, ¿no? La semana pasada estuvo aquí en el programa Henry Acosta Patiño. Él ha sido el facilitador inicial de este proceso de paz que hoy está de alguna manera cerrándose con las FARC. Y le preguntábamos sobre estos temas y él dijo expresamente: las FARC no aspiran a que sus militantes, sus bases, terminen siendo empleados del gobierno. Las FARC no esperan recibir un taxi a cambio. Así lo dijo. Ellos esperan y aspiran a organizarse territorialmente en las zonas donde históricamente han estado ubicados. Es decir, que si en uno de los frentes habían 400 hombres y mujeres de las FARC, pues esas 400 personas quedarán en ese territorio y allí, con ellos, y él habló muy insistentemente, se impulsarán cooperativas agrarias, cooperativas pecuarias, cooperativas industriales, cooperativas de consumo. Es decir, parece que está pensado el modelo para encontrar un camino entre el cooperativismo y lo que en España se conocen como sociedades agrícolas de transformación, que son una especie de colectivos de pequeños minifundios que van aportando sus productos a unas grandes comercializadoras de las que ellos mismos son dueños para ir rompiendo las cadenas de intermediación. Yo creo que ese camino habrá que explorarlo y hay que ser razonablemente optimistas, Claudia. Yo sé su pregunta porque usted, por su cercanía con los campesinos, es lo que sabe que a ellos les mortifica, y aquí en la ciudad nosotros los citadinos no sabemos sino ir a la galería si acaso. Casi siempre vamos a los centros comerciales y a los supermercados, pero no sabemos cuál es la tragedia del campesino. Exactamente. Por ejemplo, o sea, casi la mayoría de la gente va y compra en los almacenes de grandes superficies. Pero, por ejemplo, yo voy ahí en las afueras de la Galería Alameda, bajan los campesinos, y pongo este ejemplo exactamente. La libra de alberja vale 7.000 pesos y pico, diga usted, yo no sé si puedo mencionar aquí, la 14, sí, Olímpica, sí. Bueno, cualquiera de esos de grandes superficies. Y va uno en las afueras de la Galería Alameda, que los campesinos bajan los domingos, y esa misma libra vale 2.500 pesos. Yo, por ejemplo, me tengo prohibido pedir descuento, pero escucho a la gente una libra de alberja a 2.500 pesos directamente del campesino y pidiendo descuento. Entonces, o sea, no es justo. Nosotros mismos somos los que debemos empezar por hacer el cambio, como siendo más conscientes o siendo más humanos o más compasivos con esos campesinos que nos atienden directamente, que nos están ofreciendo el servicio. Bueno, no sé, creo que somos todos los que tenemos que ir aportando nuestro granito de arena para que eso empiece a cambiar. Pero qué interesante ese ejemplo que usted pone, Claudia, porque ahí se está confirmando de manera muy concreta. Exacto. ¿Quién se queda con la plata? ¿Quién se queda con la plusvalía de este negocio? Al campesino le pagan a 500 pesos o a 300 pesos la libra o a 1.000, y aquí la venden a 5 o 6 veces lo que le compraban a él. Exacto, y yo pongo este ejemplo es porque yo le he hecho seguimiento durante varios meses a ese producto específicamente. Que ha sido uno de los que más se ha encarecido en el último año. Exactamente, y como es uno de los productos con los que yo hago tortas, entonces he estado y claro, aprovechan un paro de camioneros, de lo que sea, y ya dejan los comerciantes, ya dejan el precio súper alto, ya se queda así 3, 4, 5 meses, entonces no, es que está muy caro, no, es que el paro, no, es que no, son los comerciantes, qué pena me da, los que se están abusando de los precios de los productos. Bueno, entonces ahí surge la pregunta, que se la hago a ustedes y me la hago yo mismo, y entonces, ¿cómo comprometer a esos almacenes de cadena
a esas grandes superficies para que también pongan su grano de arena en este proceso, porque ellas simplemente van a decir, no, es que a mí me llega el producto aquí por el comercializador a ese precio y yo me gano muy poquito margen, que fue lo que se van a decir cuando el ministro Iragorri hace unos meses decía que ellos se quedan con la mayor parte de la tajada y decían, no, el margen de nosotros es muy pequeñito, lo que pasa es que se quedan es en nosotros intermediarios, pero un almacén de cadena tiene mucho poder de compra, así que tiene mucho poder de poner condiciones al intermediario. Yo creo que lo que decía el doctor Henry Acosta Patiño sobre el tema de las cooperativas es un tema interesante, pero ese va a ser unos problemas bien graves, digamos, a resolver después de la desmovilización de la guerrilla de las FARC, que es el tema de los combatientes, 8.000 o 16.000, los que sean en el país, cómo reincorporarlos de verdad a la vida civil. Tendría que haber un incentivo del gobierno, indudablemente unos subsidios para que ellos puedan estar en algún tiempo, una capacitación, pero por supuesto luego tendría que haber cosas más importantes, y creo que esas cooperativas pueden ser un buen escenario, porque si no, muchos de ellos que están acostumbrados a la guerra, que están acostumbrados a otra vida durante tantos años, podrán regresar vía otros mecanismos, seguramente a la misma situación anterior. Entonces ahí hay que poner mucha énfasis, y ese va a ser uno de los temas gravísimos que atender, que no hay que buscar fórmulas. Pero yo me quería referir a lo que usted dice frente al sector privado. El sector privado es miserable en ese tema. Estoy de acuerdo. Con la Cámara de Comercio, entonces dijeron que iban a apoyar el proceso de paz, que iban a permitir que sectores de la guerrilla llegaran a ocupar cargos. No, mentira, ellos les tienen absoluto temor y desconfianza a las personas que vienen de esos escenarios. Y entonces tienen un discurso hipócrita que vamos a apoyar la paz, pero no lo apoyan, porque ellos solamente piensan en sus dividendos y su interés, y van a seguir en lo mismo, o sea, eso no va a cambiar. Y el otro tema que yo quería mencionar, que va a ser también, digamos, y que tú lo mencionaste, es el tema de la participación política. Eso es clave, cómo lograr que efectivamente el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, puedan participar lealmente en política sin que los asesinen, cosa como ocurrió con la dirigencia de la Unión Patriótica. Entonces, como ocurrió con Carlos Pizarro León Gómez, como ocurrió con Guadalupe Salcedo, que después de hacer los acuerdos de paz, los asesinan. Entonces, va a tener que tener cuidado con eso, y eso va a ser los puntos graves que resolver en ese conflicto. Por supuesto que el acuerdo es bastante bueno, no resuelve la totalidad, no es la paz, es la culminación del conflicto, pero es permitir, como tú le decías ahora, una guerrilla de más de 50 años, la más antigua, se desmovilice, ingrese a la vida civil, y eso va a ayudar a disminuir el tema de la violencia, que hay que acogerlo por muchas partes, ¿no? Hoy Colombia no solamente tiene el problema de la violencia guerrillera o las bandas criminales, hoy está el tema del narcotráfico, el microtráfico, el tema de la delincuencia común, aquí en Cali mismo. Tenemos que en los transcurridos estos 6 meses ha habido más de 700 asesinatos, homicidios. Una cifra escandalosa para un país que no está declarado en guerra y que no vienen del tema para una ciudad como Cali. Eso es impresionante. Yo creo que ni en Siria se presenta esa tasa de homicidios. No se presenta. Se han hecho estudios y una de las ciudades en Siria más afectadas por la violencia en este semestre ha tenido 450 asesinatos y homicidios, y Cali tiene 700 y no está en guerra. Se imagina, entonces mire cómo tenemos que trabajar el tema de la violencia que enfrentan nuestros barrios. Es cotidiano, es que todos los días uno escucha asesinar a una señora, asesinar a un joven, atracado. O sea, el tema de la violencia es un tema que hay que cogerlo, y es la delincuencia común, indudablemente, pero resuelto el conflicto con la guerrilla de la FARC, con el ELN, pues todas las fuerzas internas, el ejército, la policía, tendrían ya no que dedicarse al conflicto pues con la guerrilla, y no a mirar qué soluciones hay para el tema urbano, el tema de la violencia, que es gravísimo, pues. Varias cosas de todo lo que se ha tocado. Me parece que es fundamental que se piense en las ciudades pequeñas e intermedias, porque en esas ciudades no llegan los almacenes de gran superficie, y allí es, digamos, la parte más cercana a la que la insurgencia, después de que entreguen las armas, digamos las FARC, mediante sus cooperativas, puede tener injerencia, ¿no? Entonces, hacer un enclave entre el campesino y el municipio pequeño, intermedio, para que puedan sacar sus productos y se puedan vender allí, ya que esos municipios sean, digamos, el objetivo de mercado estratégico para ellos, para que todas esas, digamos, colonias agrícolas, si se quiere, hagan sus ventas allí. Me parece que esa es una propuesta viable. Una. Dos, en relación a la violencia urbana, claro, porque es que si uno no invierte en cultura y en educación y en infraestructura urbana, pues es muy viable que se tengan estas tasas de homicidio tan altas. Si usted ve, Bogotá y Medellín han invertido la cantidad de plata en colegios, en centros culturales, en centros de salud. La diferencia no es muy grande entre Bogotá, Medellín y Cali tampoco. No, pero es que Cali es la más pequeña de las tres.
No, pero Entonces, no, si uno habla de valores absolutos, pero Cali, Palmira, por un ranking que hizo una ONG mexicana, son entre las 10 ciudades más violentas del mundo, por tasas de homicidio. Entonces me parece que allí es donde hay que invertir el dinero, ¿ya? La guerra sí se va a acabar, pero la guerra con un actor político subversivo e insurgente. No la guerra contra las pandillas ni contra las BACRIM, que esas sí no se arreglan dialogando. Común. Eso se arreglan es invirtiendo en salud, invirtiendo en educación, dándoles oportunidades a todos los niños y adolescentes que vienen y que están insertos en esas redes de prostitución, de narcotráfico. Microtráfico no, yo digo que es un narcotráfico, porque pero es que se dio en el Bronx esa cantidad de droga y de dinero que se recolectó. Eso era una empresa criminal grandísima. Eso no era microtráfico, eso era narcotráfico. Retomemos algunas de las respuestas que dio Henry Acosta en la entrevista que le hicimos aquí en este programa. A él le preguntábamos, ¿y qué pasa con el narcotráfico? O mejor, ¿qué pasa con los dineros? El presidente del gremio Grupo Multisectorial le decía, bueno, y las FARC no han dicho cuánta plata van a devolver, van a poner sobre la mesa de la que tienen guardada, más o menos. Y él dijo, un momento, pero ¿cuál es el problema de macartizar solo la plata que supuestamente tienen las FARC? ¿Y dónde está la plata de los banqueros americanos y de los mal llamados empresarios gringos y europeos, que son los que finalmente trafican la droga en el primer mundo? Porque es que uno ve que cogen cargamentos entre Buenaventura y Panamá, o entre Panamá y el Golfo de México, pero una vez que entró a Nueva York, ya nadie coge ningún cargamento. Esa vaina como que se desaparece allá, y allá no hay ningún capo, entre comillas, ningún gringo que uno diga, lo cogieron y le quitaron tanta plata. No, y decía un dato muy importante, de cada $100 de droga originados en los cultivos y en el procesamiento de coca hecho en Colombia, $93 se quedan en Estados Unidos, es decir, en la banca, en la industria americana, en el comercio americano, y solo $7 llegan aquí. Ahí está el otro kit del asunto, que el narcotráfico es el verdadero combustible que tienen estos procesos de guerra y de descomposición social en nuestros países, porque mientras los gringos y los europeos no decidan dejar de ser hipócritas y buscar el ahogado río arriba, ¿sí? Y no decidan entrar a mirar qué hacer para que sus pueblos no sigan consumiendo, que son los verdaderos atizadores de este mercado. Esto es un mercado económico. Si el producto vale mucho, pues más gente quiere meter al negocio. Entonces, estamos pagando el precio nosotros. Y nuestros campesinos, hace 15 días salía la noticia de que a una pareja de campesinos de Nariño, se los habían llevado para Bogotá, para el búnker, con fines de extradición, porque les habían detectado que tenían unas maticas de coca, y entonces ellos eran unos capos. Y sucede que eran padres de 5 hijos, que no tienen más sino ese pedacito de chacra de tierra, y ahora se los van a llevar a una cárcel americana porque en teoría son capos. Y yo pregunto, ¿y dónde están los gringos capos que se quedan con los dólares? Esa pregunta hay que hacerla. Samper hace unos años publicó un libro que se llama Legalización, Alternativa a Realidad, y allí él lo que hace es tratar el tema de la política de drogas, esa política de interdicción que ha generado muchos muertos para acá, para el sur, no para el norte. Para el norte, o sea, es como si nadie muriera por sobredosis, no hubieran guerras entre los carteles que están allá, es como si llega allá y lo que usted dice, se esfuma en el aire la cocaína con todo el fenómeno social que eso produce. Entonces, él dice, vea, por cada $1 que se invierte en prevención a la demanda, es decir, porque usted le llega a un joven diciendo, ve, la droga es esto, te puede generar esto y aquello, se invierten $7 en política de interdicción, es decir, de México para abajo, en guerra, en aeronaves, en fumigación, en hombres, y los muertos evidentemente los pone el sur, ¿no? Entonces decía,
es una industria la que hay desde la política de drogas porque es un control político que ejerce el norte sobre el sur, ¿no? Y se rastrea el problema desde hace 100 años con las guerras del opio y toda la política prohibicionista que se dio en Asia. Eso, digamos, Estados Unidos entendió que es un elemento geopolítico de dominación importantísimo, entonces extrapoló eso en los 70 a Sudamérica, ¿no? Porque Colombia no es el único productor de hoja de coca, ni de marihuana, ni de amapola en Sudamérica. Está Perú, Bolivia, parte de Ecuador. Entonces es importante ver eso. Imagínense la relación que hace. Por cada dólar que se invierte en atender a la demanda, es decir, que la gente no quiera el producto, se invierten 7 en interdicción, en guerra. Entonces ahí ver que la educación a la cultura sí es lo que nos puede, digamos, pensar en acabar el cuestión del conflicto. Y lo que está haciendo Santos en el escenario internacional es importantísimo, dar un viraje a la política de drogas. Ya no es perseguir al consumidor, perseguir los cultivos, sino bueno, ya esto es un problema, esto es un fenómeno que no tenemos cómo atañarlo. Ya 40 años de guerra contra las drogas han fracasado rotundamente. Entonces tenemos que ver alternativas, ¿no? Como educación, como llegar al campesino, que es en últimas el que produce pues la hoja de coca y la marihuana. De botánica y de plantas sé muy poquito, ¿sí? Pero le pregunto a usted que de pronto sabe de esto por su relación con el tema agroalimenticio. Yo entiendo que la coca nace del procesamiento con ingredientes adicionales del cultivo de una planta milenaria que se llama coca, como tal. Y que la desgracia, en mi opinión, que tenemos en estos países andinos es que los gringos no hayan logrado que en sus suelos y en sus climas se pueda dar la coca. Yo todos los días rezo a la Virgen del Carmen y al Espíritu Santo para que a los gringos les salga tierra fértil y climas fértiles para que puedan sembrar la coca allá. El día que ellos siembren la coca, comienza a acabársenos el problema, porque ellos podrán manejar su negocio y nos dejarán en paz para que los indígenas y los campesinos usen la coca en alimentación sana, saludable y energética, que es lo que ancestralmente han hecho. Explíquenos eso, por favor. A ver, bueno, sí, y también cuando a ellos su bella tierra les produzca, entonces nosotros vamos a tener espacio, pues algunos producirán coca, pero para otros procesos, pero esos terrenos se puedan usar para cultivar lo que necesitamos producir y comer. Entonces, van a parar las fumigaciones que tanto daño hace. Es que yo digo que fumigan nomás como por ganarse la fama o por cumplir esa regla y decir que están fumigando, pero todos sabemos el daño gigantesco que están haciendo. Entonces yo estoy de acuerdo con usted y voy a empezar a rezar, aunque no soy católica, para que a ellos les crezca allá y nosotros podamos usar esos terrenos para cultivar plantas aromáticas, zanahorias, todo tipo de producción de alimentos. Sí, estoy de acuerdo. Sí, no, el tema del fosfato es terrible, ¿no? Eso es criminal, indudablemente. Los gringos lo único que se les ocurre es venir a tirarnos pues una cantidad de cosas, tirar veneno para poder controlar cuando efectivamente se puede hacer manual y ya, inclusive esos son los temas que se ha venido discutiendo también en La Habana, es parte de los acuerdos de que se puede hablar con el campesino y esa producción mirar cómo resolverla. Y estoy de acuerdo, el tema de hablar de la legalización del negocio, es que este es un tema criminal precisamente por eso, porque es ilícito, porque es ilegal. Si uno compara, digamos, en Estados Unidos, cuando el tema del whisky, cuando era ilegal había todos esos capos y todas esas cosas, y cuando se legalizó, se resolvió, inclusive se puede hablar ya como en un tema de delitos, sino un tema de salud pública, indudablemente. Entonces eso es lo que hay que resolver. Yo estoy de acuerdo con esa medida, y ojalá se haga con mayor énfasis en los acuerdos de La Habana, se pueda tener en cuenta, aunque ese no es un punto crucial, pero ojalá en la negociación con los Estados Unidos, como lo ha venido planteando el presidente Santos y con muchos columnistas lo han dicho, o sea, es hablar de la legalización de la droga, porque el problema está allá, en los gringos, como decía García Zaval, que se pasan la coca por sus narices y nos vienen y nos meten los problemas acá a nosotros. Vean, hay un punto, creo que es el punto 2, en el que se está tratando en La Habana, o que se trató en La Habana, que es la política de drogas, ya, y se trata al consumidor que ya está adicto como
si fuese un problema de salud pública, ¿ya? ¿Y qué significa al entenderlo como un enfermo y no como un criminal? Pues que si se entiende como un enfermo, los psicólogos, los médicos, los terapistas van a estar en disposición a atenderlo. Y ya no se va a estigmatizar ni marginal y usted es un adicto, entonces usted es un criminal, entonces se va para la cárcel. No, sino usted tiene un problema de drogas, entonces venga y se interna en la clínica, se interna en un centro de rehabilitación y así nosotros poder atenderlo. Entonces ya allí en el consumidor último, digamos, que es el problemático, el adicto, el que ya no es un consumidor funcional, porque es que eso también es otro mito, ¿no? Que todo el que consume entonces ya va para la calle, no, o sea, usted es un consumidor social, funcional, igual que el alcohol, pero ya cuando usted se vuelve alcohólico, cuando se vuelve cocainómano, cuando ya se vuelve marihuanero, consumidor en exceso de la marihuana, pues ya otros pájaros cantan. Entonces en esa misma idea se entiende que ese consumidor es susceptible a ser tratado mediante lógicas de salud pública y no mediante lógicas de estigmatización y criminalización. Entonces ese es un punto importante que se trata. Otro punto, dice que la aspersión por glifosato es la última instancia después de hacer la erradicación voluntaria y erradicación forzosa por las manos, ¿no? Entonces allí también hay un elemento importante que de los acuerdos han surgido. Y el otro punto es con relación a que la hoja de coca, porque es que la hoja de coca es la que da la naturaleza, el clorhidrato de cocaína ya es todo el procesamiento que hay de esa hoja de coca, y la hoja de coca tiene 11 alcaloides, de esos 11 alcaloides solamente uno se usa para el clorhidrato de cocaína, se están desperdiciando otros 10 alcaloides que pueden ser anestésicos, que pueden ser calmantes, que pueden ser desinflamatorios, igual que la marihuana, ¿no? Entonces, desarrollar una industria médica a partir de esas dos plantas, y alimenticia, por supuesto. Y además, la pregunta, bueno, está bien ubicado que la coca viene de la planta de Bolivia, de Ecuador, parte de Ecuador, de Colombia, de Perú. ¿Y dónde están los aditivos quién los produce? Ahí no hay ningún control. Es que no existe el control y son productos industriales que tienen que traerlos en grandes recipientes y pasan y lo llevan. Y lo otro, el tema de, como lo decías tú ahora, cómo llega a Estados Unidos tranquilamente, llegan a México y Estados Unidos, ahí de México para se desaparecen. Los capturan antes, pero en Estados Unidos desaparecen. Entonces hay un problema de negocio grande allí, indudablemente. El negocio es tan dramático que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con alguien que ha tenido que ver con este mundo de las drogas a nivel del narcotráfico. Y nos decía que 1 kilo de coca comprada a un campesino raspachín, que llaman ellos, en el Cauca, se lo compran en 2 millones de pesos, 1 kilo. Y que ese kilo cuando llega a Nueva York vale $30.000. Pero cuando ese kilo se reparte en Nueva York, se convierte en $300.000. $300.000 son casi 1.000 millones de pesos. O sea que el valor se multiplicó 500 veces entre el Cauca y el mercado americano. Cualquiera entra a ese negocio por la ambición que genera. Un valor agregado terrible, ¿no? Terrible. Entonces eso genera todas las posibilidades. Un negocio de aquí a redondo, Pekín, como dice el documental. Mejor que el de las arvejas que producen nuestros campesinos. Exactamente. Mucho mejor, ¿no? Y por eso lo que decía Henry Acosta de que de esos 500 veces el 93% se queda allá. Exacto. En los bancos, en la industria, en el comercio americano, y solo 7 vienen acá, y de los 7 parte hay que usarla para comenzar a combatir, entre comillas, a los propios campesinos. Miren, lo plantea ahora Sebastián, yo quiero hacer un parangón, es importante mirarlo, el tema del tratamiento del bronce, un tema el que le dio Petro y otro el que le da Peñalosa. Hay componentes, digamos, que resolver en ambos, pero Peñalosa lo único que plantea no es eso, hay que acabarlo de quitar las casas y hacer un parque allí. Mientras que Petro iba más allá, bueno, es un problema de salud, también un problema criminal, ¿cómo resolverlo? O sea, de alguna manera los tratamientos son distintos, no solo, aquí se requiere también obviamente la participación de la policía, que haya represión, pero finalmente es un asunto de salud pública con las personas que ya están adictas y es un problema de justicia y digamos de represión con los que están metidos en el delito. Entonces hay que combinar estrategias distintas allí. Y porque sabemos que lo sacaron de ahí, van a hacer un parque muy lindo, pero todas esas personas ya están armando ese cambuche en otro lado, los que lo venden, los que ya no pueden vivir sin eso, los que llevan los niños a la prostitución. Bueno, puede que armen un parque ahí, pero si no tratan el tema, esa gente toda se va a ir tomando otro pedazo de la ciudad. Como ocurre en Cali, en Cali tenemos
7 u 8 sitios donde pasa lo mismo, lo que pasa es que son a menor escala. Y aquí no hay ningún tipo de presencia. No se notan tanto. Y lo terrible, siempre se comprueba que quienes están metidos allí son las autoridades de policía, que son los que agencian, los que reciben, los que lo permiten, y se comprobó las 2 veces que ha habido la intervención en el Bronce en Bogotá, siempre la policía, y no pasa nada. Entonces eso es un tema pues que también hay que resolver, porque la corrupción está latente en todos esos procesos. Bueno, y ahí usted me permite abrir otra ventana en esta última parte del programa, y es la aptitud del colombiano corriente, como nosotros, como ustedes que nos están viendo y escuchando. Miren lo que pasó ayer. Hace 3 meses hubo un escándalo, de lo que este país vive fascinado por los escándalos. Un escándalo mediático porque en Aguachica, Cesar, se encontró que le daban comida, remedio de comida a los niños, y que están robando la plata de la comida de los niños. Los ayunos escolares. Y entonces al alcalde se lo llevaron para la cárcel. Yo me imagino que era una cárcel 5 estrellas. 3 meses lo tuvieron guardado. Insisto, en cárcel 5 estrellas. El día que estos bandidos, sinvergüenzas gobernantes y políticos, los pongan a trabajar en el patio número 5 de las cárceles y que tengan que verselas con todos los verdaderos malandros que hay en las cárceles, ese día comenzamos a combatir la corrupción. Pero cuando un corrompido de estos le llevamos disque a la cárcel, a que vive en un apartamentico, con televisión, con celular, con visitas especiales, con cuidados especiales, estamos incubando el que se vuelva más malandro de lo que es. Y es tan desgraciada la situación, a veces los pueblos nos merecemos la suerte que vivimos, que ayer el mismo pueblo, donde seguramente muchos de ellos tienen sus niños aguantando hambre por ese manoseo que hicieron de la alimentación escolar, recibió al alcalde con guaracha, con carro de bomberos, con fiesta del pueblo, porque llegaba el alcalde ladrón. El alcalde que había dejado sin comida a los niños, lo recibieron como gran prócer. Pregunto a ustedes, explíquenme sociológicamente cómo entender que la gente sea tan tonta, tan imbécil, tan idiota, que no reconozca que en esos bandidos es donde se incuba la verdadera violencia que tenemos todos los días. Eso no es un caso único. Vea al gobernador del Chocó que se robó 4.000 millones de la salud. El alcalde de Buenaventura que se robó como 3.000 o 4.000 también de la salud. Entonces, si nos vamos a ver y si nos rastreamos qué es lo que pasa en esas regiones, digamos, donde llega el Estado, pero solamente para robar, pues ahí ya uno encuentra que la falta de institucionalidad, que incluso la falta de educación, la falta de educación política, el hambre misma. ¿Por qué? Porque es que este tipo, y como muchos tipos han sido electos, es porque compran el voto, porque dan un favor, porque ese día reparten sancocho. Exactamente. Me consta porque yo viví en la costa también. Entonces allí es cuando dice, bueno, el valor de la democracia, ¿cuál es? El valor de la institucionalidad política, ¿cuál es? ¿Es un sancocho? ¿Es un tamal? ¿Es un bulto de cemento? Entonces, en esas mismas entramados es cuando dice, bueno, con pobreza, con hambre, sin educación, sin salud, no puede haber democracia. Mandela lo decía, usted puede tener elecciones libres, usted puede tener un parlamento estable, usted puede rotar el parlamento y rotar la presidencia cada 4, cada 6 años, pero si su pueblo aguanta hambre, usted nunca va a tener una democracia. Porque es que eso, o sea, que en una sociedad haya gente que aguante hambre y que se muera de hambre, eso me parece a mí lo más horrible y lo más escabroso que puede haber. Ha fracasado como sociedad en todas sus instancias. Yo creo que son varios factores. Uno, hay una manipulación indudablemente de los medios que se presentan a la situación, porque lo presentan al tipo, en vez de ser un bandido, un corrupto, como un héroe. Entonces, por eso sale. Lo otro que usted ya ha dicho, pues, que el dinero, todas las cosas, las prebendas, la falta de cultura política. Pero es paradójico también, digamos, que en Colombia, ahora con el proceso de paz, quienes están más radicalizados de alguna manera, digamos, frente a los acuerdos de paz, son algunas personas de la vida común y corriente, los campesinos, algunos sectores de la población, digamos, de los tratos bajos, por la manipulación de los medios. Dicen que es que le están entregando el Estado a las FARC, que es que van a premiar a los bandidos, y que es que, bueno, 1000 cuentos que se han inventado, y entonces que es mejor continuar con la guerra, porque hay una manipulación indudable. Por ejemplo, uno de los temas graves de este proceso es que hay una polarización con un sector político.
con el sector del Centro Democrático, con el sector de Uribe Vélez y RCN. Y RCN. Exacto. Y ciertos medios, o sea, a partir de mentiras, construyen verdades y manipulan la opinión. Entonces, por eso se genera esa radicalización. O sea, no hay, efectivamente, y obviamente, también, digamos, la falta de liderazgo del presidente de la República, conducir el proceso, hace que a veces no sea bien llevado. Entonces, hay muchos factores, pero yo diría que el tema de la manipulación de los medios de comunicación es importantísimo y sigue siendo un factor trascendental. Mientras los grandes medios existan personas pagos, fletados por los grandes empresarios, por los grandes políticos, va a haber manipulación de los medios de comunicación. Doña Claudia. Estoy de acuerdo, sí. Por ejemplo, mire la semana pasada lo que pasó con la senadora Claudia López, o sea, estaba ahí sentada súper seria para hablar del proceso y en RCN pues faranduleando y todos sus miles de vainas, su manipulación. Claro, una mujer seria se paró y se fue porque uno no se aguanta eso. Es más, yo no sé por qué o cómo es que la gente todavía le copia a RCN y Caracol, no entiendo. Bueno, en vez de estar en el canal 2 de Cali, ¿no? Como nosotros somos el parte canal de la gente, de los medios de comunicación, somos ahí un canal metropolitano. Garrotazo también usted, doctor. Claro que sí, y creo que es el primer deber de los periodistas y de los medios, ser serios, tratar con seriedad a nuestros televidentes, a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a nuestros internautas, mejor dicho, a asumir que quien está al otro lado es una persona inteligente. Es un ser que tiene capacidad de pensar y capacidad de discernir. Cuando uno supone que el otro es un borrego, es un tonto, es un idiota, entonces uno le recibe cualquier cosa. Y ahí es donde comienza la desfiguración. Pero, y aquí estoy casi que pensando o hablando con el deseo, yo sí quisiera que ustedes me dijeran, o ayúdenme a pensar. Yo es que estoy soy demasiado ingenuo, iluso, que sueño con que una de las reformas que debieran sentarse a la mesa las FARC y el gobierno, ahora pues que están hablando de reformas institucionales, sería la de que todo sinvergüenza que esté en el gobierno o todo contratista que haga negocios con el gobierno que termine comprometido con robos al Estado, debiera ir a pagar cárcel, pero cárcel común. El día que los niños, nada es que se llaman los guayú. No, los de que se roban a Bogotá. Los de Aguachipán. Los nules, perdón. Ah. El día que los niños nule, en lugar de estar pagando cárcel por cárcel, los metan al patio número 7 de la picota, ese día comenzamos a combatir la corrupción. El día que al gobernador del Chocó, que al alcalde de Buenaventura, que al alcalde de Aguachica lo metamos al patio número 7 de las cárceles, pero sin ningún tipo de contemplación. Hay que cambiar dentro del Código Penal, es un problema de justicia. Por eso, ahí digo yo que no ha habido una reforma a la justicia como debe ser. Tiene que hacerse. No la ha habido. Porque si no seguimos... No, empezando, pero usted está mencionando solamente los alcaldes. Empiece desde los mismos magistrados de la Corte. Desde los senadores, ¿qué tal? Desde se da... Pinilla ayer. Hizo en Pinilla, antier, en el acto de los 25 años de la Constitución, dijo evidentemente exaltado y le dijo a sus compañeros, ¿ustedes por qué no renuncian colectivamente? ¿Cómo no se ofenden que la dignidad de la Corte Constitucional esté siendo mancillada por Jorge Pretel y por el otro, por Alberto Rojas, ¿es que se llama? Sí. Dos tipos que nada tienen que hacer en la Corte Constitucional, que es la guardiana de nuestro estatuto primigenio, y dos tipos que están severamente comprometidos con hechos contra la fe pública. Uno de ellos está comprometido hasta en desalojo de campesinos, que es Pretel. Yo creo que el problema no solamente es ver para arriba, también ver para el lado y ver para adentro. Porque, mire, los gobernantes son un reflejo de la sociedad, de lo que tenemos, ¿no? El sistema político es un reflejo del sistema social. Entonces, el sistema político es corrupto, ¿qué quiere decir abajo? Que el sistema social también es corrupto. La gente copia. Uno también quiere que el policía le haga la tranza, que el guarda del tránsito no lo multe, entonces tiene aquí 50.000 razones para que no me multes. También quiere que entre otras cosas, que la mujer del vecino tenga una moral flexible, ¿no? Y la de uno que sea pura y casta. Entonces, el colombiano quiere dos morales.
Quiere 2 profesores, quiere 2 policías, quiere 2 jueces, quiere 2 para todo. Uno para que sancione al otro y el otro para que me haga el favor a mí. Entonces, si no se parte de esa concepción propia, ya de mirar al lado y mirarse a uno mismo, ya allí es cuando puede haber. Usted ve el Congreso de la República. El Congreso de la República tiene gente muy valiosa, como Claudia López, como Angélica Lozano, como el mismo senador Velasco del Partido Liberal, como Iván Cepeda. Es gente valiosa, es gente que ha llegado allá con criterio, Antonio Navarro Wolf, pero también tiene otro tipo de gente, ya que es menos valiosa, que ha estado, digamos, en el ojo del huracán varias veces. En una misma silla, como entonces ahí se ve cómo la sociedad está compuesta. Hay un elemento importante y que en las próximas elecciones puede aumentar, que en las otras vuelva a aumentar, y así hasta que ya haya, digamos, una cultura política, brecha social reducida, ¿no? Que se reduzcan esa desigualdad y esa pobreza tan abismal que tiene Colombia, pues ya se pueda, digamos, hablar de una democracia real y que haya eso mismo que se ve en la sociedad, un reflejo en los órganos de poder y políticos. Aunque también pienso que es que la paz empieza desde, pues no quiero sonar mística ni poco práctica, pero la paz empieza como desde uno mismo. Si se hace el propósito, manéjese bien con sus vecinos, no se meta en la fila, o sea, hay pequeños detallitos que pueden parecer una bobada, pero que hacen un gran aporte. Entonces es desde uno, desde el corazón, cambiando también como su actitud, sus ganas de no pelear con el vecino. Si no lo saludó, bueno, iba elevada esa pobre señora pensando en otra cosa, ya usted se queda ahí bravo. No, es como hacer el cambio de percepción desde uno, desde cada uno, manejándose bien. Eso hace un aporte. 2 cosas. Uno, que aquí Sebastián siempre lo menciona mucho y tenemos que copiarle eso, es conocer muy bien cuáles son los acuerdos que está firmando La Habana. La gente no los conoce, entonces hay que hacer mucha pedagogía sobre eso. Claro. La gente, porque todo el mundo cree, no, es que están manipulando el Estado, están tomando el Estado, dice la oposición, y los otros que solamente que la FARC dejen las armas y que se entreguen y que se rindan y que dejen la violencia. Entonces esos son los resultados colaterales cuando efectivamente el acuerdo de paz puede significar transformaciones profundas para el país, y eso hay que mirarlo en la cultura política, en la participación ciudadana, en las reformas económicas. Yo creo que hay que buscarlo en ese sentido, para que efectivamente, frente al plebiscito, podamos tomar la opción por el sí y por el no, pero con ingredientes, con valor agregado y conociendo de causa lo que está pasando en La Habana y lo que está firmando y lo que va a ser ese plebiscito. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Recuerden que este programa tiene el único propósito de ser un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita tener elementos de juicio necesarios para ejercer con responsabilidad y con inteligencia su propio criterio, su deber ciudadano, porque ser ciudadano antes que un derecho es un deber. Y si estamos apostando todos por defender el bien común y el interés colectivo, téngalo por seguro que estamos defendiendo nuestro propio interés. Si usted defiende el interés del colectivo, está defendiendo por definición su propio interés. Esa es nuestra invitación. Buenos días. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cavasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social.